Adán y Eva nunca existieron, o al menos no de la manera en que la mayoría de las personas ha creído durante siglos. Antes de seguir, quiero que escuches este contenido con una mente abierta, porque no pretende atacar ninguna creencia ni decirte en qué debes creer. Todo lo que vas a escuchar es una exploración filosófica inspirada en el pensamiento de Baruch Spinoza, uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la historia, cuya intención siempre fue invitar a las personas a pensar por sí mismas y mirar los textos antiguos desde una perspectiva diferente. Haz un pequeño ejercicio de memoria por un momento. Intenta recordar una de las primeras historias que escuchaste cuando eras niño. Lo más probable es que fuera la del Jardín del Edén, un lugar perfecto donde vivían un hombre y una mujer completamente desnudos, sin sentir vergüenza, hasta que apareció una serpiente que hablaba y los convenció de comer un fruto prohibido. Desde entonces nos enseñaron que aquel acto cambió el destino de toda la humanidad y que, por culpa de esa decisión, todos nacemos marcados por una culpa invisible llamada pecado original. Durante generaciones, aceptamos esa historia como un hecho literal. Nos dijeron que todo comenzó con una serpiente, un árbol especial y una fruta que nunca debía ser tocada. Sin embargo, ¿qué pasaría si durante más de 2000 años hubiéramos entendido mal el verdadero significado del relato? ¿Y si el Génesis nunca hubiera querido explicar el origen biológico de la humanidad, sino revelar algo mucho más profundo sobre la mente humana? Eso fue precisamente lo que llamó la atención de Baruch Spinoza. Mientras muchos buscaban respuestas históricas en las primeras páginas de la Biblia, él encontró algo completamente distinto. Según su interpretación, el relato de Adán y Eva no describe acontecimientos del pasado, sino un proceso que ocurre todos los días dentro de cada persona. No habla solamente del primer hombre, sino de cualquier ser humano que deja de actuar con entendimiento y permite que sus emociones gobiernen su vida. Para Spinoza, Adán no representa necesariamente al primer ser humano que caminó sobre la tierra. Representa al ser humano ignorante, al individuo que todavía no comprende su propia naturaleza y toma decisiones impulsivas sin detenerse a reflexionar. En ese sentido, Adán no es únicamente un personaje antiguo. Adán aparece cada vez que alguien deja de usar la razón y permite que el miedo, el deseo o la confusión decidan por él. Quiero hacerte una promesa antes de continuar. Si permaneces hasta el final de este recorrido filosófico, descubrirás que el fruto prohibido probablemente no era una simple manzana. De hecho, puede que estés consumiendo ese mismo fruto todos los días sin darte cuenta, alejándote poco a poco de tu tranquilidad mental y de esa sensación de paz que todos buscamos. Al finalizar este viaje, conocerás la herramienta que Spinoza propone para romper ese ciclo y recuperar una mente verdaderamente libre. Pero antes de llegar a esa respuesta, primero debemos desmontar muchas ideas que hemos aceptado sin cuestionarlas. Spinoza comenzó observando cuidadosamente el texto original del Génesis y encontró detalles que resultaban difíciles de ignorar. Eran contradicciones tan evidentes que incluso un niño podría preguntarse por ellas, aunque durante siglos muchos prefirieron no hacerlo. Uno de esos detalles aparece cuando Dios le dice a Adán que el día en que coma del fruto prohibido, morirá. Sin embargo, según el mismo relato bíblico, Adán no muere ese día. Al contrario, continúa viviendo durante cientos de años más. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Mintió Dios? ¿Tenía razón la serpiente? ¿O acaso la muerte mencionada en el relato nunca fue una muerte física? Spinoza considera que esa última posibilidad es la más razonable. Para él, la Biblia no intenta enseñar biología, arqueología ni historia antigua. Su verdadero propósito es comunicar enseñanzas profundas utilizando imágenes y relatos que cualquier persona pudiera comprender. Cuando alguien intenta encontrar restos fósiles de Adán o pruebas físicas de una serpiente parlante, probablemente está buscando respuestas en el lugar equivocado. Desde esta perspectiva,
El Génesis funciona como una enorme metáfora sobre el comportamiento humano. El problema aparece cuando se interpreta cada elemento de manera literal. La atención se concentra en discutir si existió un árbol mágico o una serpiente que hablaba, mientras se pierde de vista la pregunta realmente importante: ¿por qué el conocimiento ocupa un lugar tan central dentro de toda la historia? Aquí es donde la interpretación tradicional y la filosofía de Spinoza comienzan a separarse por completo. Durante siglos, muchas instituciones religiosas utilizaron este relato para enseñar que el ser humano nace culpable y necesita una autoridad externa para recuperar su salvación. Primero se presenta una enfermedad espiritual y luego se ofrece el remedio. Desde ese punto de vista, el pecado original se convierte en el centro de toda la experiencia humana. Spinoza rechaza esa conclusión de manera contundente. Para él, la caída de Adán nunca fue un acontecimiento sobrenatural que condenó para siempre a toda la humanidad. Lo que realmente representa es el instante en que una persona deja de actuar guiada por la razón y comienza a vivir dominada por impulsos, emociones y deseos inmediatos. Esa caída ocurre constantemente, incluso hoy, cada vez que permitimos que nuestras pasiones sustituyan al entendimiento. A lo largo de este recorrido, vamos a desmontar paso a paso el mito del Edén para descubrir qué intentaba comunicar realmente. También veremos por qué la idea de un primer hombre absolutamente perfecto resulta difícil de sostener desde la lógica de Spinoza y por qué, según él, Dios nunca expulsó físicamente a nadie de un jardín. En realidad, cada ser humano se expulsa a sí mismo de su propia paz cuando repite el mismo error de Adán. Pero todavía queda una pregunta decisiva por responder. Si Dios es perfecto, infinito, y lo conoce absolutamente todo, ¿por qué en el relato del Génesis pregunta: Adán, ¿dónde estás? Esa sencilla pregunta, que parece pasar desapercibida, será el punto de partida para descubrir una de las ideas más sorprendentes de toda la filosofía de Spinoza, y entenderás por qué sigue teniendo un significado directo para tu vida en la actualidad. Después de que Adán y Eva comen del fruto, el Génesis describe una escena que millones de personas han leído sin detenerse a pensar en ella. Dice que escucharon la voz de Dios caminando por el jardín al caer la tarde, llenos de miedo. Decidieron esconderse entre los árboles. Entonces ocurre algo que llamó profundamente la atención de Spinoza, porque desde su perspectiva esa escena contiene una contradicción imposible de ignorar. Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás? La mayoría acepta esa frase sin cuestionarla, pero Spinoza invita a observarla con calma. Si Dios es verdaderamente infinito, omnisciente y conoce absolutamente todo cuanto existe, ¿cómo podría desconocer el lugar donde se encuentra un solo ser humano? Un Dios perfecto no necesita buscar a nadie ni formular preguntas para obtener información. La escena continúa y Dios vuelve a preguntar si Adán ha comido del árbol que le había prohibido. Para Spinoza, esto vuelve a plantear el mismo problema. Las preguntas nacen cuando existe ignorancia, pero un ser absolutamente perfecto no puede ignorar nada. Por esa razón concluye que el autor del Génesis no estaba describiendo la naturaleza real de Dios, sino la forma en que un ser humano primitivo imaginaba a Dios según Spinoza. Adán no poseía un conocimiento profundo ni una comprensión filosófica del universo. Era un ser limitado que interpretaba la realidad utilizando imágenes humanas. Por eso imaginaba a Dios como un padre gigante que caminaba por el jardín, hablaba con voz humana, se enfadaba, castigaba y buscaba a sus hijos cuando se escondían. No era una descripción de Dios, sino de la imaginación de Adán. Esta diferencia cambia completamente el sentido del relato. Si el Génesis habla desde la perspectiva de un ser humano ignorante, entonces muchas de las acciones atribuidas a Dios no deben entenderse de manera literal. Son recursos narrativos que permiten expresar ideas profundas utilizando un lenguaje que cualquier persona pudiera comprender, incluso quienes no tenían formación filosófica. Aquí aparece otra de las afirmaciones más provocadoras de Spinoza. Durante siglos se enseñó que Adán fue creado perfecto y que solamente después cayó en el pecado. Pero para él esa idea presenta un problema lógico muy serio. Si Adán hubiera sido realmente perfecto, jamás habría actuado contra su propia razón, porque la perfección implica comprender naturalmente aquello que conduce al verdadero bien.
Un ser perfecto no necesita luchar constantemente contra sus impulsos porque entiende con claridad las consecuencias de cada acción. Si Adán eligió un camino equivocado, entonces demuestra que desde el principio era un ser limitado e imperfecto. No era un sabio que perdió su perfección, sino un ser humano inmaduro que todavía no comprendía plenamente su propia naturaleza. Spinoza explica que la inocencia de Adán antes de comer el fruto no era santidad ni superioridad espiritual, era simplemente desconocimiento. Se parecía más a la inocencia de un niño pequeño, o incluso a la de un animal que vive siguiendo sus instintos sin hacerse preguntas sobre el bien, el mal o el sentido de la existencia. En ese estado no existían conflictos internos porque todavía no había aparecido la reflexión moral. Adán comía cuando tenía hambre, descansaba cuando estaba cansado y vivía completamente unido al presente. Su tranquilidad no provenía de una gran sabiduría, sino de la ausencia de conciencia sobre muchos aspectos de la realidad. Sin embargo, esa situación no podía durar para siempre. La curiosidad forma parte de la naturaleza humana y tarde o temprano aparece el deseo de comprender aquello que antes permanecía oculto. Es precisamente en ese momento cuando entra en escena el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal, uno de los símbolos más importantes de toda la narración. Vale la pena detenerse en ese nombre porque contiene una pista fundamental. El árbol no recibe el nombre de árbol del veneno, del sufrimiento o de la muerte. Se llama árbol del conocimiento. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué un Dios racional prohibiría precisamente el conocimiento? ¿No es el conocimiento aquello que permite al ser humano crecer, comprender y actuar con mayor sabiduría? La interpretación tradicional suele responder diciendo que el problema fue la desobediencia. Spinoza propone una lectura completamente distinta. Según él, aquella prohibición no era un mandato arbitrario ni una prueba para medir la obediencia de Adán. Era una advertencia semejante a la que un padre hace cuando le dice a un niño que no toque el fuego porque puede quemarse. La naturaleza estaba mostrando a Adán que aún no poseía la madurez necesaria para comprender correctamente el bien y el mal. Mientras permaneciera viviendo de manera sencilla, su mente conservaría cierta tranquilidad. Pero en el momento en que comenzara a juzgar toda la realidad según sus opiniones personales, aparecerían inevitablemente el miedo, la culpa y el sufrimiento. En otras palabras, Dios no estaba prohibiendo el conocimiento por capricho. Estaba mostrando que adquirir conciencia también implica asumir nuevas responsabilidades y enfrentarse a conflictos que antes no existían. La verdadera advertencia era que una mente inmadura puede utilizar el conocimiento de manera equivocada y convertirlo en una fuente constante de ansiedad. Adán, gobernado todavía por sus impulsos, terminó haciendo exactamente aquello para lo que aún no estaba preparado. Su decisión no fue consecuencia de una enorme maldad, sino de su propia inmadurez. Actuó siguiendo el deseo inmediato sin comprender las consecuencias profundas que esa elección tendría sobre su forma de percibir la realidad. Pero todavía queda una pregunta mucho más importante. Si la serpiente no era simplemente un animal que hablaba y tampoco representaba necesariamente a un enemigo sobrenatural, ¿qué simboliza realmente dentro de esta historia? Spinoza ofrece una respuesta sorprendente. Para él, la serpiente no vive escondida entre los árboles del Edén. Vive dentro de cada ser humano y sigue susurrando exactamente las mismas promesas todos los días, utilizando una parte muy concreta de nuestra propia mente. La imagen de la serpiente se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de toda la historia bíblica. Durante siglos se representó como un ser oscuro que engañó a Eva para destruir a la humanidad, y muchas interpretaciones posteriores la identificaron directamente con Satanás. Sin embargo, cuando Spinoza analiza cuidadosamente el texto original, encuentra un detalle que cambia por completo esa idea. El Génesis nunca afirma que la serpiente sea el diablo, simplemente dice que era el animal más astuto del campo. Si tomamos esa escena de manera completamente literal, aparecen problemas difíciles de resolver. Una serpiente no posee la capacidad biológica para mantener una conversación filosófica ni para desarrollar argumentos sobre el conocimiento, el bien o el mal. Por eso Spinoza concluye que el relato no intenta describir zoología, sino utilizar un símbolo para explicar cómo funciona la mente humana según su interpretación. La serpiente representa la imaginación dominada por los deseos y los impulsos inmediatos. No es una criatura que llega desde fuera para atacar al ser humano, sino una fuerza interna que todos experimentamos.
Es esa voz silenciosa que promete satisfacción instantánea y nos hace creer que actuar ahora será mucho más beneficioso que pensar en las consecuencias futuras. Observa cómo actúa la serpiente dentro del relato. No utiliza razonamientos profundos ni demuestra con pruebas que comer el fruto sea una buena decisión. En lugar de eso, dirige toda la atención hacia aquello que resulta atractivo para los sentidos. Presenta la fruta como algo hermoso, deseable y capaz de ofrecer un poder extraordinario. Su estrategia consiste en despertar el deseo antes de que aparezca la razón. Esa misma dinámica sigue funcionando hoy. Es la voz que te convence de tomar una decisión impulsiva porque parece agradable en este momento, aunque después llegue el arrepentimiento. Es la parte de la mente que dice que una pequeña concesión no tendrá consecuencias, que puedes gastar más de lo que tienes, responder con ira, buscar placer inmediato o dejar para mañana aquello que sabes que deberías hacer hoy. Spinoza afirma que esa fuerza no convierte automáticamente a las personas en malas. Lo que hace es aprovecharse de una razón que todavía no ha aprendido a gobernar los impulsos. Adán y Eva no cayeron porque fueran perversos, sino porque aún no habían desarrollado la comprensión suficiente para reconocer el engaño escondido detrás del deseo inmediato. Aquí aparece una de las ideas más polémicas de toda la filosofía de Spinoza. Muchas tradiciones religiosas sostienen que Adán disfrutaba de un libre albedrío absoluto y que simplemente eligió desobedecer. Spinoza responde que una persona dominada por sus pasiones todavía no es verdaderamente libre. La libertad no consiste en hacer cualquier cosa que uno quiera, sino en actuar comprendiendo las causas y las consecuencias de cada decisión. Cuando alguien obedece únicamente a sus impulsos, en realidad está siendo arrastrado por fuerzas que no controla. Cree que decide libremente, pero sus emociones gobiernan cada movimiento. Desde esa perspectiva, Adán todavía era esclavo de su propia ignorancia. No poseía la fortaleza intelectual necesaria para resistir el atractivo de aquello que parecía ofrecer felicidad inmediata. Spinoza utiliza un razonamiento muy sencillo para explicar esta idea. Esperar que Adán venciera completamente sus impulsos era como esperar que un niño muy pequeño rechazara un dulce, comprendiendo los riesgos que puede tener para su salud en el futuro. No actúa así porque sea malo, sino porque todavía no posee la capacidad necesaria para evaluar las consecuencias con madurez. Por eso la caída no aparece como un accidente inesperado dentro del relato. Se presenta como la consecuencia natural de una mente que todavía no había alcanzado el verdadero entendimiento. El deseo terminó imponiéndose sobre la razón, porque esa razón aún era demasiado débil para dirigir la conducta humana. Después de comer el fruto, ocurre algo sorprendente. La serpiente había prometido que serían como Dios, pero la realidad resulta completamente distinta. En lugar de obtener un poder extraordinario, lo primero que experimentan es una sensación desconocida hasta ese momento. Se miran mutuamente y descubren que están desnudos. Durante mucho tiempo, se interpretó esa desnudez únicamente como un detalle físico. Sin embargo, Spinoza considera que el símbolo es mucho más profundo. La desnudez representa el momento en que el ser humano toma conciencia de su propia vulnerabilidad. Por primera vez, aparece la sensación de insuficiencia, el miedo a ser observado y la necesidad de ocultar aquello que antes aceptaba con total naturalidad. Antes del fruto no existía comparación, juicio ni vergüenza. Adán simplemente existía. Después del conocimiento, comienza a evaluar constantemente todo lo que ve, incluido él mismo. Empieza a dividir la realidad entre lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Esa nueva forma de mirar el mundo cambia por completo su experiencia de la vida. La vergüenza nace precisamente en ese instante. No porque el cuerpo haya cambiado, sino porque cambió la manera de interpretarlo. La mente comienza a fabricar juicios y esos juicios generan inseguridad. Lo que antes era natural ahora parece defectuoso, y aquello que nunca había causado preocupación se convierte en motivo de miedo.
Spinoza considera que este momento marca el nacimiento de uno de los mayores problemas de la condición humana, cuando la mente deja de observar la realidad tal como es y comienza a filtrarla constantemente a través de opiniones, comparaciones y deseos, también nace la culpa. A partir de entonces el ser humano deja de vivir en paz con su propia naturaleza y comienza una lucha permanente consigo mismo. Esa transformación interior explica por qué el relato del Génesis no necesita hablar primero de castigos físicos. El verdadero cambio ya ocurrió dentro de la mente. La serenidad desapareció y fue reemplazada por la ansiedad, la inseguridad y el juicio constante. Según Spinoza, esa fue la auténtica muerte anunciada desde el principio, no la del cuerpo, sino la de la paz interior que existía antes de que la imaginación empezara a gobernar la razón. En el siguiente paso de esta historia descubriremos por qué Spinoza afirma que Dios nunca castigó realmente a Adán. Lo que muchos interpretan como una condena divina es, para él, la descripción de una consecuencia inevitable, y entender esa diferencia permitirá comprender por qué el verdadero origen del sufrimiento humano no está en un castigo del cielo, sino en la forma en que cada persona aprende a mirar la realidad. Esa nueva forma de mirar el mundo cambia por completo su experiencia de la vida. Cuando Dios le dice a Adán que el día en que coma del fruto morirá, muchas personas concluyen que la profecía no se cumplió porque el relato afirma que vivió cientos de años más. Spinoza responde que el problema no está en la historia, sino en nuestra interpretación. La muerte de la que habla el Génesis no se refiere al final del cuerpo, sino a la pérdida de un estado interior que hasta ese momento había permanecido intacto. Antes de comer del árbol, Adán vivía completamente unido al presente. No existía una preocupación constante por el mañana, ni una lucha permanente contra sus propios pensamientos. Su mente no fabricaba juicios sobre cada experiencia. Simplemente vivía de acuerdo con la naturaleza. Ese estado de armonía es lo que Spinoza identifica con el verdadero paraíso. Todo cambia en el instante en que aparece el conocimiento del bien y del mal entendido desde el ego humano. En ese momento nace una nueva voz dentro de la mente. Ya no basta con existir, ahora comienza el juicio permanente. Adán observa su propio cuerpo y decide que hay algo incorrecto en él. Aquello que antes era completamente natural se convierte de repente en motivo de vergüenza. Esa es, según Spinoza, la auténtica muerte anunciada por Dios. Muere la aceptación espontánea de la realidad y nace una conciencia dividida que comienza a clasificar cada experiencia como buena o mala según sus propios intereses. A partir de ese momento, el ser humano deja de vivir en paz con la naturaleza y empieza a enfrentarse continuamente con ella. Aquí aparece otra de las enseñanzas más radicales de Spinoza. Para él, el bien y el mal no existen como fuerzas absolutas escondidas dentro del universo. La naturaleza simplemente actúa siguiendo sus propias leyes. Un volcán no entra en erupción para castigar a nadie. Un terremoto no ocurre porque exista maldad. Un león no siente odio cuando caza, simplemente responde a su propia naturaleza. El problema comienza cuando el ser humano coloca su propio ego en el centro del universo y pretende que toda la realidad funcione según sus deseos personales. Entonces juzga cada acontecimiento dependiendo de si le beneficia o le perjudica. Cuando algo coincide con sus expectativas lo llama bueno. Cuando contradice sus planes lo llama malo. Después del fruto, lo primero que hacen Adán y Eva es cubrirse con hojas de higuera. Para Spinoza, este gesto tiene un significado mucho más profundo que el simple hecho de vestirse. Representa el nacimiento de la máscara social. Desde ese momento sienten la necesidad de esconder quiénes son realmente por miedo a ser rechazados. Esa misma actitud continúa presente en nuestra vida cotidiana. Muchas personas construyen una imagen perfecta de sí mismas para ocultar sus inseguridades. Intentan demostrar éxito, felicidad o fortaleza mientras esconden aquello que consideran insuficiente. Las hojas de higuera han cambiado de forma, pero el impulso de ocultarse sigue siendo exactamente el mismo. Detrás de esa necesidad aparece una idea silenciosa que acompaña a millones de personas durante toda su vida. La sensación de no ser suficientes. La comparación constante, el miedo al juicio ajeno y la necesidad de aprobación nacen de la misma fuente que describe el relato del Génesis. No se trata de un problema físico, sino de una forma equivocada de interpretar la propia identidad. Luego llega lo que tradicionalmente se conoce como el castigo divino. Dios anuncia que la tierra producirá espinos y cardos, que el trabajo será difícil y que el ser humano comerá con el sudor de su frente. Durante siglos esta escena fue entendida como una condena pronunciada por un Dios enfurecido que decidió castigar la desobediencia.
Spinoza propone una lectura completamente distinta. Según él, Dios no está dictando una sentencia, sino describiendo las consecuencias naturales de un cambio psicológico. La naturaleza no modifica sus leyes por el error de Adán, lo que cambia es la manera en que Adán experimenta el mundo después de haber perdido su equilibrio interior. Antes vivía en armonía con todo lo que le rodeaba. Ahora observa la realidad desde el miedo, el deseo y la preocupación constante. La Tierra sigue siendo la misma, pero su percepción ha cambiado. Donde antes veía simplemente naturaleza, ahora descubre obstáculos, amenazas, esfuerzo y sufrimiento. El conflicto ya no está fuera de él, sino dentro de su propia mente. La expulsión del Edén tampoco debe entenderse, según Spinoza, como un acontecimiento físico. Dios no construyó una barrera para impedir el regreso de Adán. La verdadera expulsión ocurre cuando una persona pierde la paz interior. Una mente llena de miedo, culpa, ansiedad y necesidad de controlar cada situación ya no puede experimentar el paraíso, aunque permanezca exactamente en el mismo lugar. Incluso el ángel con la espada de fuego adquiere un significado diferente dentro de esta interpretación. No representa a un guardián colocado por Dios para impedir la entrada. Simboliza la propia conciencia humana, que una vez despierta ya no puede regresar a la ingenuidad anterior. Después de adquirir cierto conocimiento, resulta imposible volver a la inocencia con la que antes se contemplaba la realidad. Desde ese momento comienza el verdadero viaje del ser humano. Sale del mundo de la aceptación espontánea y entra en el mundo de las opiniones, las comparaciones y los conflictos. Cada persona cree poseer la verdad absoluta, juzga constantemente a los demás y termina enfrentándose tanto al mundo como a sí misma. Para Spinoza, esa es la auténtica historia de Adán, y también la historia de toda la humanidad. Sin embargo, su filosofía no termina en el sufrimiento. Spinoza nunca deja al ser humano atrapado en la culpa ni presenta el Génesis como una condena sin salida. Al contrario, sostiene que existe un camino para regresar a un estado mucho más elevado que el primer paraíso. No se trata de volver a la ignorancia infantil de Adán, sino de alcanzar una comprensión tan profunda de la realidad que permita vivir nuevamente en paz, esta vez con plena conciencia y verdadera libertad. La mayoría de interpretaciones tradicionales del Génesis prometen una solución sencilla al problema humano. Según esa visión, Adán pecó. La humanidad quedó dañada y la única salida es esperar la salvación a través de la fe o de una intervención externa. Spinoza, sin embargo, rechaza esa idea porque considera que coloca al ser humano en una posición pasiva, como si no tuviera ningún poder real sobre su propia mente. Para Spinoza, nadie puede resolver tu ignorancia por ti si tú continúas alimentándola. Ninguna figura externa puede reemplazar el trabajo interno de comprender la realidad. Por eso su filosofía no se basa en la esperanza de un rescate, sino en el desarrollo del entendimiento. El cambio no viene desde fuera, sino desde la manera en que interpretas todo lo que te sucede. A pesar de su pensamiento crítico, Spinoza tenía una visión muy particular sobre la figura de Jesús. No lo veía como un personaje milagroso en el sentido tradicional, sino como un símbolo de una mente completamente guiada por la comprensión y el amor racional. En su lectura filosófica, Jesús representa un estado de conciencia distinto al de Adán. Adán simboliza al ser humano que vive dominado por el miedo, la ignorancia y los impulsos inmediatos. Ve a Dios como una figura que castiga y obedece por temor a las consecuencias. Su vida está guiada por la reacción, no por la comprensión. En cambio, la figura de Cristo representa a quien actúa desde el entendimiento profundo de la realidad. Desde esa perspectiva, la salvación no es un evento futuro ni una recompensa después de la muerte. Es un cambio interno que ocurre cuando el ser humano pasa de vivir como Adán a vivir con la claridad de la razón. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a comprenderlo correctamente. El llamado pecado original, según Spinoza, no es una marca heredada ni una culpa transmitida de generación en generación. Es simplemente la condición de ignorancia con la que todos nacemos. Todos comenzamos la vida sin comprender las causas reales de lo que sucede a nuestro alrededor, y esa falta de entendimiento nos lleva a interpretar mal la realidad. Cuando una persona no entiende por qué ocurren las cosas, tiende a reaccionar emocionalmente. Se enfada con la lluvia, se frustra con la pérdida, sufre por eventos que no puede controlar y construye narrativas de injusticia.
Pero desde la perspectiva de Spinoza, esos acontecimientos no son ni buenos ni malos en sí mismos. Simplemente forman parte de un orden natural necesario. El segundo paraíso que propone Spinoza no consiste en regresar a la ignorancia inocente del Edén. Ese estado inicial era tranquilo, pero frágil, porque dependía de no saber. En cuanto aparece la conciencia, esa paz se rompe. Por eso Spinoza propone algo más profundo, un estado de comprensión donde la persona entiende la necesidad de todo lo que ocurre. A ese estado lo llama beatitud, una forma de felicidad que no depende de ignorar la realidad, sino de comprenderla. Cuando una persona entiende que cada evento forma parte de una cadena de causas, deja de luchar contra lo inevitable. El sufrimiento disminuye porque desaparece la resistencia mental a lo que es. En ese nivel de conciencia, la serpiente pierde su poder. La imaginación y los impulsos siguen existiendo, pero ya no gobiernan la mente. La razón se convierte en la guía principal y permite observar los deseos sin ser esclavizado por ellos. La serpiente deja de ser un enemigo oculto y se convierte simplemente en una parte de la naturaleza humana que puede ser comprendida y regulada. Desde esta perspectiva, el mito de Adán y Eva deja de ser una historia de condena para convertirse en un mapa. No describe una caída irreparable, sino un proceso que todos atravesamos. El paso de la ignorancia a la conciencia, del impulso a la reflexión, del miedo al entendimiento. El problema es que esta transformación no es automática ni sencilla. En la vida real seguimos teniendo responsabilidades, conflictos, emociones intensas y situaciones difíciles de controlar. Por eso Spinoza no se queda solo en la teoría. Su filosofía busca una aplicación práctica que permita vivir con mayor claridad en medio de la complejidad diaria, y aquí es donde aparece la parte más importante de todo su pensamiento. Después de analizar el mito, desmontar su interpretación literal y revelar su significado psicológico, Spinoza propone una herramienta concreta para romper el ciclo del sufrimiento, una forma de dejar de comer el fruto prohibido todos los días sin darnos cuenta. Ese fruto, como descubrirás a continuación, no tiene forma de manzana ni pertenece a un pasado lejano. Es algo mucho más cercano, algo que se activa en la mente cada vez que juzgamos la realidad sin comprenderla. Y el modo de detenerlo no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo entendemos.